Vamos a pasar ahora con la presentación del doctor Óscar Pujol. Como ya se ha mencionado, es el actual director del Instituto Cervantes de Nueva Delhi, si bien su relación con India se remonta a los años 80, cuando se matriculó en la Universidad Benares Hindu para estudiar sánscrito. Es licenciado, máster y doctor en filología sánscrita. Además, en esta universidad también fue profesor de español en el Departamento de Lenguas Extranjeras. En 2002 formó parte en la creación de Casa Asia en Barcelona y en 2007 fundó el Instituto Cervantes en Nueva Delhi. Durante su trayectoria profesional ha publicado diferentes libros y traducciones de clásicos en sánscrito, así como 2 diccionarios, primero el de sánscrito catalán y después el de sánscrito español. En 2002, vale, y ya está. Entonces, Óscar, empezamos con la presentación. Muchas gracias, Neus. Creo que se me oye, ¿no? Sí. Perfecto. Muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias por esta invitación. Quería agradecer en primer lugar al profesor Mazhar Asif, el decano, también a mi estimado amigo, aunque esté en ausencia, el doctor Rafael Iruzubieta, al embajador de Chile, Juan Angulo, embajador de Uruguay, Alberto Guani, la encargada de negocios de la Embajada de Costa Rica, Sofía Salas, Bianca Báez, de la Embajada de la República Dominicana, la presencia también de la Embajada de Cuba y de otros diplomáticos que pueda dejarme sin mencionar. También a los estimados y condecorados hispanistas que veo que están aquí presentes, Ganguly, el profesor Chattopadhyay, el profesor Dhingra, no sé si Viva Mauri está aquí también, pero muy especial también a todos los jóvenes hispanistas que están hoy también aquí. Pues ellos son tanto nuestro presente como nuestro futuro. Muchas gracias a todos. Y obviamente a los convocantes, Shruti Agnihotri, Neus Jimeno, nuestra lectora de español, y muy especialmente a la profesora y jefa de departamento Indrani Mukherjee. Muchas gracias, Indrani. Es un placer verte, aunque sea de forma virtual, después de tanto tiempo. Muchas gracias por haberme invitado y haber coordinado pues, mi presencia hoy aquí. Como digo, es un gran placer estar aquí. De nuevo, después que se reanude, después de 3 años, la conferencia Antonio Vinimelis. Tuve el honor de darle hace también muchos años. Pero hay una cosa que me alegra especialmente al dar hoy esta charla, y es que Indrani me dijo que la podía dar en español. Y esto me parece un gran avance, ¿no? Porque creo que hay muchos estudiantes que entienden nuestra lengua, y poder dar esta charla en español y no en inglés, como se hacía antes a menudo, yo creo que es un índice y un signo de cómo avanzan los estudios de español en la India. Bien, no me demoraré mucho porque tenemos mucha tarea por delante. Decir que el título de la conferencia es Cultura en español, es Cultura y lengua en la era post-Gutenberg, el caso del español, es decir, el caso de la lengua española. Y esta conferencia está basada en 3 reflexiones que hacen referencia al título. La primera es una reflexión sobre la era post-Gutenberg. La segunda es una reflexión sobre el concepto de cultura en el siglo XXI. E intentaré dar una definición débil e inclusiva, es decir, no identitaria ni exclusiva, del concepto de cultura. Y para ello me basaré en la filosofía india antigua, concretamente en la doctrina jainista de la indescriptibilidad de la realidad. La tercera reflexión es directamente sobre el concepto de lengua. Sin más, pues pasemos a la primera de estas 3 reflexiones. La primera reflexión viene de un artículo del hispanista Henry Kamen, que publicó hace ya unos años en el periódico El Mundo,
y que se titulaba La desaparición del libro. Y voy, si me permitís, voy a citar directamente algunas de sus palabras. Inicio de cita, dice Henry Kamen: una cosa de la que podemos estar seguros es de que el libro, tal como lo conocemos, va a desaparecer. Los libros, como género, están camino a su descanso final, allí donde van todos los héroes muertos. La era de Gutenberg está llegando a su fin. Y continúa la cita. ¿Significa esto que el libro impreso queda de repente obsoleto? Por supuesto que sí, pero eso no significa que vaya a dejar de existir. Muchas de las mejores cosas de la vida siguen siendo valoradas a pesar de que la tecnología las ha superado. Como saben los amantes de libros, un libro ofrece un contacto individual, otorga mayor comodidad, se puede leer en cualquier lugar, sin necesidad de baterías, y se puede guardar de forma personalizada en tu mesita de noche o en las estanterías de tu biblioteca. En los últimos 3 años, casi todo ha cambiado en el mercado digital y los e-tablets de hace 3 años ya se encuentran totalmente caducados. Esto no se puede decir del libro impreso, que se ha mantenido y ha mejorado su formato en los últimos 400 años. El libro sigue siendo el mismo. Tengo un pequeño libro que lleva la fecha de 1603. Sigue siendo tan bello como lo era entonces. Y no tengo que actualizar sus dispositivos digitales para poder leerlo. Por el contrario, los lectores electrónicos de hoy estarán caducados el año que viene. La tecnología devorará a sus propios hijos. El libro impreso será obsoleto, pero nunca morirá. Bueno, he querido empezar pues con esta cita de Henry Kamen, que a mí me inspiró mucho y me hizo reflexionar realmente de esta fin de la era Gutenberg, ¿no? Y hay muchos autores, y hace años que se empezó a hablar de la era post-Gutenberg. Después veremos cuándo nació realmente esta era, pero en realidad pienso que la mayoría de nosotros no éramos ni conscientes de que estábamos en la era de Gutenberg. Tan natural era para nosotros el libro, ¿no? Y podemos empezar esta reflexión hablando precisamente de esa era de Gutenberg, ¿no? ¿Qué cambios introdujo en realidad la era de Gutenberg en el mundo? Alguien llamó a la imprenta una máquina de falsificar manuscritos. Y los cambios que introdujo el libro, ¿no? Este artilugio que revolucionó el mundo y que es esto que todos nosotros conocemos, fueron tan grandes que dieron lugar a lo que hoy llamamos mundo moderno. Y esta era de Gutenberg ha tocado a su fin. No tenemos ni idea de los cambios que introducirá la era post-Gutenberg, aunque ciertamente los empezamos a sentir. Me gustaría pues empezar a reflexionar y hacer memoria de algunos de los cambios que introdujo la aparición del libro. En primer lugar, la aparición del libro significó una nueva forma de leer, en un nuevo soporte, el libro, y que dio lugar a un nuevo género, la novela moderna. Esta nueva forma de leer es la lectura silenciosa en privado. Esto trajo sentido de privacidad. Una sociedad que lee en silencio está más atomizada, es más individualista, pues no requiere los encuentros comunitarios para enterarse de las cosas. También es una sociedad que desarrolla el pensamiento crítico. El que lee solo, piensa solo. Y también proporciona un control absoluto sobre la fuente de información. Recordemos que en una sociedad premoderna o tradicional depende de la tradición oral, la memorización, la recitación y la lectura en común o la puesta en común de esos pensamientos. En la sociedad lectora, en cambio, la información se recopila y, como digo, aparece la reflexión en solitario, la escritura en solitario y el pensamiento crítico. La aparición del libro facilitó también la estandarización de las lenguas, la formación de las lenguas nacionales y la creación de los estados-nación con una lengua oficial. También produjo un fenómeno realmente curioso que hoy nos parece anormal, pero que también está en crisis, que es la industria cultural del libro.
Durante el siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII, precisamente en España, más que en ninguna otra parte, se desarrollará una versión incipiente de la industria cultural de masas, que hoy es tan común, con la vasta popularidad de formas narrativas, como las novelas de caballerías, la picaresca y la comedia. Veamos los datos. En la península ibérica, entre 1551 y 1600, se imprimieron más de 86.000 ejemplares para una población de solo 9 millones de personas. Esto es realmente impresionante para la época. Y como digo, España, la península ibérica eran los líderes en esa época en la publicación de libros. De hecho, los colonizadores que iban a América estaban tan influidos por las lecturas de estas novelas de caballería que ponían nombres de países o personajes fabulosos a los lugares que descubrían. Por ejemplo, California es el nombre de una isla de amazonas negras que aparece en la novela de caballerías Las Sergas de Esplandián. Patagonia viene del nombre del gigante Patagón, que aparece en la novela de caballería Prima León. Esta tendencia en España se estanca y a partir de la segunda mitad del siglo XVII, y especialmente del siglo XVIII, se traslada de España a Francia e Inglaterra, con la novela psicológica sentimental de Manon Lescaut, la novela epistolar Pamela de Richardson o la Nouvelle Héloïse de Rousseau. Pensemos que estos libros tenían tal volumen de éxito que los editores no podían imprimirlos con suficiente rapidez y optaban por empezar a alquilar libros. Las naciones líderes lideran también en la novela, ¿no? Y las relaciones del poder y la gramática, y no me voy a ocupar de esto, en el caso de Colombia es muy ejemplar, es muy importante, ¿no? Pero a mí lo que me gustaría ahora reflexionar es en los paralelismos que hay entre la llegada de la imprenta y la llegada del ordenador y los cambios en los hábitos de lectura. Y sobre todo, hacer un pequeño paréntesis en la imagen negativa que tenía la lectura solitaria en los siglos XVII y XVIII. Hoy en día, cuando lamentamos el declive del hábito de leer libros, es difícil imaginar que en el siglo XVIII muchas voces prominentes estuvieran preocupadas por la amenaza que representaba que la gente leyera demasiado. Una peligrosa enfermedad, decían en la época, parecía quejar a los jóvenes, que algunos diagnosticaron como adicción a la lectura y otros como rabia lectora, fiebre lectora, manía o lujuria lectoras. Por toda Europa circularon informes sobre el estallido de lo que se describió como una epidemia de lectura, que causaba, lectura en solitario obviamente, que causaba melancolía y depresión, la búsqueda de sensaciones prohibidas y un comportamiento moralmente disoluto y promiscuo. Incluso los actos de autodestrucción se asociaron con esta nueva locura, que era leer novelas. El colmo de la maldad lectora era el nocivo hábito de leer en la cama antes de dormir, que hoy consideramos como algo saludable, ¿no? Lo que incluso provocaba muertes e incendios al quedarse dormidos ante el libro sin apagar la vela. Me gustaría citar aquí un pequeño fragmento de una revista, Sylph, del año 1796, donde nos previene de este nocivo hábito de leer novelas. Y dice este número, el número 5 y 6 de octubre de 1796. Cito, inicio de la cita. Hoy en día, mujeres de todas las edades, de todas las condiciones, contraen y conservan el gusto por leer novelas. Es una depravación universal. Mi vista se ofende ante la visión en todas partes de estos libros estúpidos pero peligrosos. Los encuentro en las toilettes de moda, en los bolsos de las costureras, en manos de la señora reclinada en los sofás de los salones y de la señora que se sienta en el mostrador. Estos libros pasan de las amantes de los nobles a las señoritas de las tiendas de rapé, desde las mujeres elegantes que las leen en la ciudad a las chiquillas que las ojean en el campo. He visto a madres en miserables buhardillas llorando por la angustia imaginaria de una heroína
mientras sus hijos clamaban por pan. Y la ama de una familia que pierde horas leyendo una novela en el salón, mientras sus sirvientas, emulando el ejemplo, pierden el tiempo de manera similar en la cocina. He visto una fregona con un trapo en una mano y una novela en el otro, sollozando por las penas de Julia o de Gemina. Bueno, me parece, podríamos multiplicar los ejemplos, ¿no?, de estas advertencias contra el vicio de leer, lo cual me parece realmente muy curioso cuando hoy en día pues, nos también alarmamos ante el vicio de estar conectados a Internet, ¿no? Y aquí sí que me gustaría rescatar brevemente la figura del Quijote, no solo como precursor de estas jóvenes adictas a la lectura de los siglos XVII y XVIII, sino también como precursor de las adicciones modernas de Internet. De hecho, la modernidad del Quijote es inagotable. ¿Cómo si no podemos leer hoy el siguiente fragmento? Y esto es del primer capítulo del Quijote. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio, y así del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leían los libros, así de encantamentos como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. Y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Quien haya educado a adolescentes en la época de Internet sabrá de las noches que pasan en vela y de los días que pasan de turbio en turbio. En este sentido, Don Quijote es un viejo, nuevo, eterno adolescente, cuyo mundo de fantasía no se distancia mucho de los mundos virtuales que habitan cada vez más y más gente. Hay muy pocos estudios sobre el pánico moral que provocó la llegada del libro en plena era Gutenberg y el pánico moral que ha provocado la llegada de Internet. He dicho que sin la imprenta no habría novela moderna. Y como nos recuerda Hillman, Cervantes quería experimentar la libertad que da la letra impresa. Si la imprenta facilitó la aparición de la novela, la pregunta que nos podemos formular hoy en día es ¿qué nuevos géneros propiciarán las tecnologías actuales? Recordemos por un momento las características de la novela moderna que se encuentran plenamente ya en el Quijote: la unidad temática, la caracterización de personajes, la figura del héroe problemático, la polifonía o el dialogismo, el perspectivismo y la metaficción. Y en este sentido, me gustaría recordar la doble modernidad del Quijote, que prefigura tanto la novela realista del siglo XIX como la novela metaliteraria del siglo XX. ¿Cuándo empezó la era post-Gutenberg? Podemos fechar el inicio de la era Gutenberg en alrededor del 1440, cuando Gutenberg inventa la imprenta, pero yo le pongo una fecha concreta al inicio de la era post-Gutenberg, y es el 9 de enero de 2007. ¿Qué sucede ese día? Ese día un señor presenta este artilugio que todos conocemos, el smartphone, que es el sustituto del que he enseñado antes, el libro impreso. Y vale la pena mirar la presentación de Steve Jobs en YouTube, porque ese día realmente iba a cambiar nuestros días y nuestra forma de leer. Un apunte solo respecto a la estrategia de los ordenadores o de los computadores, como dicen en Latinoamérica. Y la estrategia del computador es acercarse cada vez más al cuerpo humano. En los años 50 y 60, los ordenadores ocupaban una gran habitación. A finales de los 70 se produce la gran revolución del PC, del ordenador personal, y el ordenador se sube a la mesa de nuestra casa. Luego hay otro avance. El ordenador se sube a nuestra falda y aparece el laptop. Y ahora, con el smartphone, el ordenador está ya en la mano. Es posible dar órdenes a un computador. Hoy en día es posible dar órdenes a un computador ya no con la palabra, sino incluso con el pensamiento.
La conclusión lógica, evidentemente, y da miedo decirlo, pero está ahí a la vuelta de la esquina, es evidentemente la implantación de un chip dentro del cuerpo. Y quería decir una anécdota propia, ¿no? Mi experiencia cuando salí de Benarés y fui a Barcelona, a Casa Asia, cada día cogía el tren para desplazarme desde mi casa cerca de Barcelona para coger hasta mi centro de trabajo, ¿no? Y mientras viajaba en el tren local, observaba a la gente sentada y me maravillaba. Era el año 2002, es decir, antes del inicio real de la era post-Gutenberg. Y me maravillaba ver que prácticamente de cada 10 personas sentadas, 7, 8 tenían un libro en la mano. Decía, bueno, la sociedad catalana es realmente una sociedad de lectores. Y era realmente maravilloso ver cómo la gente pasaba todo su viaje leyendo. Hoy, cuando cojo el mismo tren y hago el mismo viaje desde mi casa al centro de Barcelona, de 10 personas sentadas, ninguna tiene un libro. Y prácticamente 8, 9, a veces 10, están con el smartphone en la mano. Esto es una realidad y por eso digo de la importancia. Me gustaría rápidamente hacer unas cuantas observaciones sobre el futuro de la industria que se hacen hoy en día, ¿no? Sobre el tema de la industria editorial, ¿no? Cuando se introdujo el Kindle en 2007, la industria editorial entró en pánico. El libro digital reemplazaría la tinta en papel. 12 años después, y estos son datos del 2019, es decir, antes de la pandemia, porque la pandemia también está cambiando nuestros hábitos de lectura, ¿no? Decían que 12 años después las ventas digitales habían retrocedido incluso cuando las ventas de libros eran más fuertes que nunca. Es decir, las ventas de libros electrónicos se habían asentado en un respetable 20% del mercado. Una buena noticia, el libro realmente, el libro impreso seguía manteniendo una presencia fuerte. Es cierto que la pandemia ha afectado nuestros hábitos. Otra de las tendencias, y yo soy mismo, y a mí me pasa mucho, ¿no? De las maneras de leer hoy en día es la multiplataforma perfecta. Es decir, libro de audio, libro impreso y libro móvil. Y hay gente que dice que la verdadera oportunidad hoy en día está en la lectura continua a lo largo de una multiplataforma. Lo que significa que una vez que se compra un título, uno puede leer el libro físico en la cama, continuar leyendo en su móvil cuando está sentado en una sala de espera y luego escuchar el contenido del libro en un audiolibro mientras conduce su coche hacia a casa. Eso es el futuro, pero eso está realmente ya sucediendo. Todo el mundo está de acuerdo que el libro tiene poder de permanencia, el libro físico, pero también se sugiere que los cambios tecnológicos remodelarán los procesos de producción. Los libros seguirán existiendo dentro de 40 años, pero la forma en que se producen, los materiales utilizados para imprimir y los modos de entrega cambiarán. Y me gustaría también decir que hay algo, por lo menos hay una relación positiva en los cambios de la era post-Gutenberg, y es la relación entre el mundo de editores y autores. Porque pensamos que durante años la industria editorial se ha salido con la suya teniendo una relación depredadora con los autores. En el futuro y en el presente esto ya no es posible. Los autores tenemos más opciones que nunca. Y algunos de los mejores talentos editoriales en publicaciones ahora están disponibles como autónomos. Las editoriales híbridas están creciendo y los autores exigen una conexión directa con sus lectores. Yo mismo he tenido dilema a la hora de publicar hoy en día, ¿no? Con mi reciente diccionario sánscrito español, si publicarlo en papel o subirlo directamente a la internet, ¿no? Todavía el prestigio del papel pesa sobre nosotros, ¿no? Pero es evidente que la mayoría de nosotros no nos ganamos la vida publicando libros. En cambio, realmente subiendo nuestros libros a la internet podemos tener muchos más lectores, ¿no? Y hay muchos lectores que empezaron publicando en internet y luego pasaron al formato físico. Sin duda alguna, uno de los grandes peligros de la revolución actual post-Gutenberg es el futuro de la lectura, en el sentido de que la gente empieza a leer menos porque es posible ahora consumir otros productos culturales como el cine, las películas, en situaciones que antes se leía. Bien, voy a parar aquí porque el tiempo va rápido
pero es muy interesante, obviamente, toda la reflexión y lo que está sucediendo con las diferentes formas de leer hoy en día. Algunos hablan de la lectura en F, es decir, como la letra F, leemos los titulares, leemos un trocito de los primeros párrafos y luego dejamos de leer, ¿no? Sea lo que sea, todos estamos seguros de que no estamos hablando del fin de la lectura. Se seguirá leyendo, pero en un soporte distinto. Porque el hombre es un animal lector, es un animal oidor y escuchador por naturaleza. El lenguaje es un instinto y el hombre nunca se cansa de hablar y escuchar, de escribir y leer. Somos, como le he dicho, habladores, escribidores, oyentes y lectores. Bien, esta era mi primera reflexión, y es solo un apunte, pero quería hacer énfasis en que seamos muy conscientes de que realmente la era post-Gutenberg ha llegado ya e implicará muchos cambios en nuestras formas tradicionales de entender la literatura. La segunda reflexión quiere ser una reflexión blanda de cultura, no identitaria, que no sea ni tribal ni nacionalista, sino humana y cosmopolita. En primer lugar, en español, cultura viene del latín y viene de ese verbo cultivar, que es precisamente educarnos a nosotros mismos. Como el campo yermo se convierte en un huerto fértil, una persona cultivada es una persona que realmente deja sus aspectos más crudos personales y es como un jardín, como un pequeño paraíso en donde realmente fructifican todos los frutos y todas las flores. Lo mismo pasa con la palabra en hindi, que conocéis muy bien, sanskriti, que viene de samskara y que precisamente viene de la raíz sánscrita samskrit y que quiere pues adornar, embellecer, perfeccionar, etcétera, etcétera. Este cultivo del ser humano, como digo, no tiene nada que ver con la cerrazón de una cultura local, ensimismada, excluyente, que se mira el ombligo y que de una forma chauvinista se considera la mejor del mundo. Para esta definición blanda de cultura, he dicho, me gusta inspirar la inspiración en la propia cultura india y concretamente en el concepto jainista, que en sánscrito dice Ananta Dharmatmakam Vastu, es decir, un vastu, un objeto, posee una infinitud de cualidades. El número de predicados de un objeto es infinito y por lo tanto la realidad es indescriptible, abhaktavya, anirvachaniya. La realidad es indescriptible. Y por ejemplo, tengo aquí mi pluma. Describir esta simple pluma agotaríamos todos los atributos. Yo la puedo describir por fuera como es, la puedo describir con detalle, la puedo abrir, describir por dentro, pero la puedo describir a nivel químico, como es la composición de esta pluma, la puedo describir a nivel atómico. Incluso los jainistas reconocen la existencia de cualidades negativas en esta pluma. Esto no es una pipa, esto no es un elefante, esto no es un libro. Podemos hablar también de las características pasadas de esta pluma, cómo era hace una semana, cómo era incluso antes de existir, o de las cualidades futuras. Por lo tanto, cualquier objeto, por pequeño y nimio que sea de la realidad, es indescriptible porque tiene una infinitud de cualidades. Ananta Dharmat Makam Vastu, como se dice en sánscrito. Recordemos la célebre fábula, que no voy a repetir aquí, de los 6 ciegos y del elefante, cómo los 6 ciegos ven de una forma distinta ese mismo elefante, ¿no? Pero, y esto es muy importante, el ser humano tiene una capacidad de abstracción. El ser humano es capaz de abstraer, de reducir la complejidad infinita de la realidad a un conjunto estructurado de datos que pueden ser asimilados con facilidad y que son especialmente útiles para realizar sus objetivos y deseos. Esto es muy importante. Y ahora voy a poner un ejemplo de lo que digo de una forma complicada, pero que en realidad es muy simple de entender, ¿no? Sin esa capacidad de abstracción que tenemos los humanos, esa realidad de cualidades infinitas nos asaltaría, nos abrumaría, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy simple, pero que me parece muy revelador. Imaginemos que quiero coger un tren para ir a Benares.
voy a la estación de tren y pregunto qué trenes hay para ir a Benarés, ya el Sanjeevi o Rajdhani o cualquier expreso que yo pueda coger, ¿no? Y cuando vaya a preguntar sobre el tren, ¿qué voy a preguntar? Voy a preguntar a qué hora sale el tren, cuánto cuesta, si tiene, por ejemplo, primera, segunda con aire acondicionado, si tiene servicio de comida y pocas cosas más, ¿no? Y entonces cuando salga, después de conocer estas características del tren, cuando alguien me pregunte, Óscar, ¿tú sabes cuáles son los trenes conoces los trenes de Benarés? Yo diré, sí, 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 tienes tal tren que sale a tal hora, vale tanto dinero, llega a Benarés a tal hora, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en realidad, cuando yo pregunte por el tren que va a Benarés, nunca preguntaré por el número de ruedas que tiene el tren, por el nombre del conductor, o por dónde se hizo su motor, o cuáles son las características del motor, o cuál es el color de la tapicería del tren, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente no voy a preguntar todo eso, ¿no? Pero pensemos que para el tren como tren, todas esas cualidades que he descrito ahora, el número de ruedas o las características del motor, son tan reales como la pregunta, como la salida del tren, el precio del tren y a la hora que llega a Benarés. Es decir, nuestro conocimiento del tren se limita a unas pocas cualidades que nos interesan. Y el ser humano, no somos conscientes, pero hacemos esto constantemente con todas las cosas con las que entramos en contacto, especialmente con las personas. Decimos conocer a tal persona cuando en realidad hemos hecho una abstracción de algunos pocos datos de esa persona y a partir de eso hemos creado su imagen. Digo esto porque los filósofos indios de la antigüedad hicieron mucho énfasis en evitar confundir la realidad con la abstracción mental que nos hacemos de ella. Es decir, ese poder, esa capacidad de abstracción que es imprescindible para vivir en el mundo, porque si no, como he dicho antes, lo único que hace es poner un conjunto de filtros a la realidad. Y aquí viene mi definición débil y negativa de cultura. La cultura es un conjunto de filtros que una sociedad humana determinada pone a la realidad para hacerla inteligible y útil a sus propósitos. Igual que nosotros hemos puesto un conjunto de filtros para que el tren sea útil para lo que queremos nosotros, ¿no? Pensemos, un hindú vegetariano pues pondrá un filtro a las comidas que pueda comer y rechazará la carne, pero tomará leche y tomará, por ejemplo, panir. Un vegano pondrá otro tipo de filtro a su dietética y no tomará ni leche ni panir. Un musulmán tendrá otro conjunto de filtros y evitará comer cerdo, alcohol, pero comerá otros tipos de carne, ¿no? Un español, por ejemplo, comerá conejo y caracoles, que raramente un hindú no vegetariano comería, ¿no? Pero el español no comerá perros, ni serpientes, ni monos, ni insectos, como hacen otras culturas. Por lo tanto, insisto en poner filtros a esta realidad y esta colocación de filtros pues, es lo que configura realmente las diferentes culturas del mundo. Por lo tanto, hay un papel mediador de la cultura entre la complejidad infinita de la realidad y aquello que es sentido útil o peligroso para una comunidad determinada. Pero me interesa mucho insistir en esto. Ninguna cultura es una entidad fija e inamovible, como existencia propia, sino simplemente una manera de reducir la complejidad de la realidad a unos patrones sociales determinados. Como en la fábula del elefante y los 6 ciegos, todos nosotros somos reductores de la realidad, adaptadores, y ninguna cultura puede arrogarse en exclusiva la representatividad de lo real, ni una esencialidad propia que la puede situar en una posición de preeminencia y de dominio sobre las otras culturas. El problema de las culturas en la era de la globalización es realmente muy importante. Y por era de la globalización entiendo que empieza en el Renacimiento, con la aventura marítima primero de Portugal, luego de España, y con el encuentro forzado, no siempre pacífico, y a menudo de dominación, como hemos visto en la época colonial, entre las culturas del mundo.
Yo cuando estaba en la universidad en Barcelona siempre hacía esta pregunta a mis estudiantes. Decía, ¿hay culturas superiores a otras? No es una pregunta fácil de contestar, aunque en apariencia parezca que es fácil. Si decimos que sí hay culturas superiores a otras, caemos en el supremacismo. Si decimos que no, entonces, ¿por qué consideramos como atrasadas aquellas culturas que nos parecen violar los derechos humanos, los derechos de la mujer o de las otras sexualidades? En fin, no quiero responder ahora a esta pregunta, pero reflexionemos realmente en la importancia, ¿no?, de entender la relación en este siglo XXI entre culturas y en pensar realmente las culturas de una forma que no sean esencialistas, ¿no? Una nota para mí una de las grandes soluciones al problema cultural hoy en día, y pienso que muchos jóvenes indios ejemplifican esto, es lo que yo llamo el sujeto multicultural. El sujeto multicultural es aquel que se siente a gusto en dos o más culturas diferentes, cuantas más mejor, ¿no? Es aquel que ha interiorizado los códigos de las culturas diferentes. Y el caso del indio el indio puede estar en un pueblo de Uttar Pradesh haciendo una ceremonia a sus antepasados con los brahmanes de turno, y la semana siguiente es ser un asistente de lengua en la Costa del Sol o ser un programador en Silicon Valley, interiorizando completamente los códigos culturales de la sociedad española o de la sociedad americana, ¿no? Yo a veces digo, y lo digo con toda sinceridad, que a veces en ese sentido los europeos somos los más provincianos, porque como hemos sido la cultura dominante en los últimos siglos, no hemos tenido esa necesidad de interiorizar los códigos de otras culturas. Pero estos sujetos multiculturales y multilingües, obviamente, son los verdaderos elementos de conexión entre el diálogo de culturas en el mundo. Bien, paso rápidamente a la tercera reflexión. El tiempo pasa y me queda todavía que hablar de la lengua. Voy a decir, como hemos visto, la cultura es una abstracción de la realidad que se manifiesta en una cultura material y social concreta. Del mismo modo, el lenguaje posee una estructura abstracta que se materializa en el habla como concreción fónica del pensamiento. Para el ser humano, el lenguaje es un instinto. No hay grupo humano aislado, por aislado y remoto que sea, que no posea la capacidad del lenguaje. Somos animales gramaticales. Venimos del mono, sí, pero del mono gramático, como diría Octavio Paz. Pues tenemos todos inscrito en nuestro ADN una gramática universal. Podemos entonces entender la lengua como mediadora de la cultura y hacer una extensión de la analogía. Al igual que todas las lenguas diversas devienen de una capacidad común y de ahí la posibilidad del aprendizaje de lenguas, del mismo modo todas las culturas son la expresión de un mismo instinto cultural común, una capacidad innata en el hombre para la organización de la vida social individual. Raymond Paniker lo decía siempre, no hay una contradicción entre cultura y naturaleza en el hombre, porque la cultura es natural en el ser humano. Y la cultura como lenguaje es un instinto. El instinto cultural es común a todos y la concreción de ese instinto cultural en una cultura material y social, como el lenguaje en el habla, es específica para cada cultura humana. El aspecto cultural de cada lenguaje específico particular queda diluido en el marco común de unas reglas universales de la gramática. Aunque mutuamente ininteligibles, las lenguas, como las culturas, son avatares de una misma inteligibilidad humana. Tomando como punto de partida esta unidad del lenguaje y esta unidad de la cultura en la especie humana, me gustaría ahora examinar la geoestrategia de las lenguas al final de la era de Gutenberg. Y para ello voy a tomar un modelo que igual algunos de vosotros conocéis, que es el de un sociólogo holandés, Abraham de Swan, que habla en su libro Words of the World, introduce un concepto muy interesante para entender las relaciones entre las lenguas hoy en día, que es el sistema global de lenguas. Hoy en día más de 7.000 lenguas ininteligibles entre ellas están atravesadas por redes de hablantes multilingües que las conectan. En parte esos sujetos multiculturales, ¿no?,
que cruzan los grandes espacios de ininteligibilidad entre las lenguas. ¿Qué es el sistema global de lenguas? El sistema global de lenguas es la galaxia de lenguas que hay en el mundo actual como una unidad sistémica que no está basada en las familias lingüísticas o en la historia, sino en el hecho de formar parte ahora de un mundo global interconectado. El sistema global de lenguas sostiene que los grupos de lenguas participan en una competencia desigual a nivel mundial y utiliza las nociones de periferia, semiperiferia y núcleo. Así se clasifican las lenguas de periféricas, centrales, supercentrales e hipercentrales. Y la teoría del sistema global de lenguas sostiene que la tendencia es ascender en la jerarquía del sistema. Es decir, el aprendizaje de segundos idiomas avanza hacia arriba en lugar de hacia abajo, en el sentido de que se aprende un idioma que está en el siguiente nivel de la lengua periférica a la central a la supercentral, de la supercentral a la hipercentral. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, un hablante de Chenchu. Chenchu es una lengua tribal, por lo tanto una lengua periférica del estado de Karnataka. Pues un hablante de Chenchu tiene que aprender una lengua central, como el kannada o canarés, para desenvolverse en Karnataka. Si busca trabajo en Delhi, tendrá que aprender hindi, una lengua supercentral. Y si quiere mejorar su empleabilidad en el mismo Delhi, tendrá que acabar aprendiendo una lengua hipercentral como es el inglés. Según de Swan, los idiomas existen en constelaciones. Y el sistema lingüístico global comprende una clasificación sociológica de los idiomas basados en el papel social que cada lengua tiene para sus hablantes. Hay miles de idiomas periféricos o minoritarios en el mundo, cada uno de los cuales está conectado a uno de los 100 idiomas centrales. Los 4 niveles del lenguaje, como he dicho, son periférico, central, supercentral e hipercentral. En el nivel más bajo encontramos las lenguas periféricas, que son las más numerosas del mundo y comprenden un 98% de las lenguas que existen hoy en día, habladas, paradójicamente, por solo el 10% de la población. ¡Qué gran contradicción! El mayor número de lenguas son las que tienen menos hablantes. Son lenguas de la tradición oral, lenguas de la narración y de la conversación, no de lectura ni de escritura. Son lenguas de la memoria viva, pero no de archivos y documentos. A menudo las lenguas periféricas se agrupan en torno a una lengua central, como las lunas en torno a un planeta. Las lenguas tribales son un ejemplo típico, que se agrupan en torno a la lengua del estado al que pertenecen. Ya he puesto el ejemplo del Chenchu en Karnataka. Las lenguas centrales están clasificadas como un centenar de lenguas, ocupan una posición central que comprende el 95% de los hablantes y son lenguas utilizadas en la educación formal, lenguas de la letra impresa y de los medios de comunicación, periódicos, libros, revistas, boletines, radio, cine, televisión, internet. Son lenguas de documentos y archivo. Se usan en política o en la administración, en los juzgados. Son las típicas lenguas nacionales, oficiales, cooficiales o estatales. Para poner unos ejemplos: italiano, griego, holandés, danés, noruego, checo, húngaro, marathi, kannada, malayalam, telugu, tamil, oria, bengalí, etc. Muchos hablantes de las lenguas centrales son bilingües, pues hablan una lengua periférica. En Benarés mucha gente hablaba Bhojpuri, pero también hablaba hindi, y han aprendido una lengua central. Al revés es más raro. A mí me gustaría decir que las clasificaciones no son rígidas, ¿no? Por ejemplo, como periférica. Por ejemplo, yo hablo una lengua, el catalán, que era una lengua periférica en la época de Franco, porque no se utilizaba en la administración y apenas yo aprendí a escribir catalán en Benarés, cuando me empecé a... Y gracias a la Jenny, en parte, ¿no? Cuando empezamos a traducir las obras de Antonio Vinimelis, precisamente del inglés al catalán, ¿no?
porque antes yo no sabía escribir catalán y el catalán para mí era una lengua simplemente del hogar, ¿no? Que hablaba con mis familiares y mis amigos. Por lo tanto, el catalán, que era periférico en la época de Franco, que no lo fue antes en la época de la República, se convirtió en central con la llegada de la democracia y las autonomías. Simplemente quería decir esto porque no podemos tener nunca, no hay una rigidez absoluta en las clasificaciones de las lenguas. Las lenguas supercentrales son lenguas multinacionales y multiculturales, son lenguas globales de comunicación internacional. De Swan enumera las siguientes: el alemán, el árabe, el chino, el español, el francés, el japonés, el hindi, el ruso, el portugués, el malayo y el swahili. El inglés también, obviamente, es una lengua supercentral. Y también se dividen, estas lenguas han llegado a la supercentralidad, es decir, habladas en muchas naciones y por diferentes culturas, por una expansión que viene por tierra o por mar. Y eso es muy importante. Por tierra encontramos el alemán, el ruso, el árabe, el hindi, el chino y el japonés. Y por mar tendríamos el inglés, el francés, el portugués y el español. Finalmente, hay una lengua hipercentral. Si se reúnen un árabe, un chino, un francés, un español, un brasileño y un indio, la lengua que utilizan los hablantes de estas lenguas supercentrales es una lengua hipercentral, el inglés, que todos conocemos. La hipercentralidad, pero recordemos una cosa, que la hipercentralidad del inglés tiene solo 70 años y no hay nada eterno en este mundo. Bien, ¿cuál es la posición del español entre estas lenguas supercentrales? Unos pocos datos sacados del anuario del Instituto Cervantes, solo para situar a nuestra lengua y para ir terminando estas 3 reflexiones. En 2021, 493 millones de personas tienen el español como lengua materna. El grupo de usuarios de español en el mundo en realidad supera los 591 millones, es decir, el 7,5% de la población mundial. Desde la puesta en marcha del Instituto Cervantes en 1992, la comunidad hispanohablante ha crecido casi un 70%. El español es la segunda lengua materna del mundo por número de hablantes, tras el chino mandarín, pero es la que más rápidamente crece en términos de hablantes nativos. Es la tercera lengua en cómputo global de hablantes, detrás del inglés y del chino mandarín. El número de hispanohablantes seguirá creciendo en las próximas 5 décadas hasta superar los 726 millones en 2068. El aumento de la población hispanohablante previsto para las próximas 5 décadas no estará sustentado únicamente en el crecimiento demográfico de los países en los que el español es lengua oficial. En 2060, Estados Unidos será el segundo país hispanohablante del mundo, después de México. Las estimaciones realizadas por la Oficina del Censo de Estados Unidos hablan de que en 2060 habrá 111 millones de hispanos distribuidos por todo el país. Esto supondrá que el 27,5% de la población estadounidense, casi 1 de cada 3 residentes en Estados Unidos, será hispana. Más de 24 millones de alumnos estudian español como lengua extranjera en 2021. El español es la segunda lengua de comunicación internacional. La comunidad hispanohablante mundial tiene un poder de compra conjunto de aproximadamente el 9% del PIB mundial. Si la comunidad hispana de Estados Unidos fuera un país independiente, su economía sería la 8ª más grande del mundo, por delante de la española. En términos absolutos, el poder adquisitivo hispano se ha multiplicado por 8 desde la apertura del Instituto Cervantes en 1992. El español es la tercera lengua más utilizada en Internet, después del inglés y del chino. El 7,9% de los usuarios de Internet se comunica en español. Más del 70% de las personas que habitan en los países hispanohablantes tienen acceso a Internet. Solo un país de habla hispana, México, se encuentra entre los 10 con mayor número de usuarios en Internet. El español es la segunda lengua más utilizada en plataformas digitales como YouTube, Facebook, Netflix, LinkedIn, Wikipedia, Instagram.
solo por detrás del inglés y normalmente a gran distancia del portugués y del francés. La comunidad hispana estadounidense prefiere consumir y crear contenidos digitales en español en lugar del inglés. Para terminar estas 3 reflexiones, espero no haber excedido mucho el tiempo, decir solo que el español es una lengua súper central que aspira a la hipercentralidad y que no sería atrevido decir que en el continente americano el español es tan hipercentral o más que el inglés. América habla español. La fuerte presencia del español en Estados Unidos y en Brasil hacen que esto sea posible. Evidentemente, la hipercentralidad del español se juega en América Latina y no en España. La lengua española ya no nos pertenece a los españoles. Somos apenas un 7% de todos los hablantes. Si América Latina continúa su ascenso, como lo ha venido haciendo en las últimas décadas, la importancia del español crecerá en proporción. No hay que olvidar, además, el crecimiento del español en los 2 países más poblados del mundo, China e India. Las perspectivas son, pues, prometedoras, siempre desde el multilingüismo y desde el respeto a las otras lenguas. Sin embargo, el futuro tendrá la última palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Óscar. Como siempre, nos ha ofrecido una reflexión profunda e inigualable. Y bueno, más que una presentación, ha sido como una lectura de poesía narrada, un tema tan oportuno en un momento en el que estamos viviendo ahora. Y bueno, ojalá la próxima epidemia que tengamos sea la de la lectura, como has mencionado en la presentación. Muchísimas gracias, de verdad. Vamos a pasar ahora a escuchar unas palabras del embajador de Chile, Juan Angulo. Buenas tardes. ¿Me Buenas escuchan? tardes. Buenas tardes. Primeramente, quisiera agradecer a los convocantes a esta actividad. Realmente me siento orgulloso de participar, que se me haya considerado, y agradezco la oportunidad de expresar algunas palabras. Después de la excelente presentación que ha hecho mi amigo Óscar Pujol, director del Instituto Cervantes, quisiera aprovechar también de agradecer a las autoridades del centro, al decano, en nombre del decano Mayar Asif, del Centro de Estudios Hispánicos, Portugueses, Italianos y de América Latina, por la oportunidad de participar, y también felicitar a todos los estudiantes que han sido galardonados por los premios que hemos visto recién. Yo quisiera sencillamente hacer algunas reflexiones también respecto a lo que ha conversado Óscar, que me parece muy válido, proveniente representando a un país de América Latina. Me valgo de su explicación al final respecto al carácter súper central de la lengua española o castellano, como decimos en América Latina, porque me siento muy afortunado de pertenecer a esta gran familia de hispanohablantes. La verdad que, dice Óscar, es la tercera lengua más hablada en el mundo, pero también es la lengua principal de 21 países del mundo que representan, que tienen presencia en 3 continentes. Y la mayoría de estos países en América Latina son países de ingresos medios e ingresos medios altos, con una fuerte presencia cada vez más en los medios políticos, diplomáticos, comercial, cultural y en el mundo. Si bien es cierto, tenemos una presencia creciente, como mencionaba el director, en muchas áreas hay una cierta deficiencia que nosotros vemos desde nuestra región en áreas como la parte científica o la parte de innovación. En ciencia y tecnología, claramente hay una predominancia del inglés como lengua, pero debiéramos nosotros también, con el desarrollo de nuestros países, incrementar esa presencia del castellano en estas áreas científicas y de innovación.
El idioma nosotros pensamos que es una evolución, ¿no? Oscar ya lo mencionó, nacen, las palabras nacen, crecen, mueren, y también el español moderno lo ha hecho los últimos 500 años, desde, bueno, más allá desde el inicio de la primera gramática española, ¿no? Pero a partir de 500 años se ha contado con el aporte de los pueblos americanos, que hemos aportado con nuestra propia cultura. Como lo mencionaba también en parte de su intervención, es un elemento muy importante para nosotros a que asociamos la cultura y el idioma. Muchas palabras de origen americano han entrado al español, principalmente que se refieren a la flora y fauna, y del español han entrado a otras lenguas. Por ejemplo, podría mencionar vocablos como palta, tomate, chocolate, alpaca, barbacoa, en fin, muchas otras palabras que han sido un aporte americano, podríamos decir, a la riqueza del español, y de ahí han pasado a lenguas ya son de uso común en francés, italiano o inglés. Justamente América Latina es el subcontinente que es el bastión, donde el español es la lengua por antonomasia y es la gran reserva demográfica, geográfica y cultural de nuestro idioma. No tenemos ninguna posición de predominancia cultural, como decía Oscar, pero evidentemente pensamos que la suma de cada una de las partes en América Latina es más que la simple consideración individual de nuestras propias identidades culturales. Hay una sinergia muy importante y es bueno para España, es bueno para nuestras regiones en América Latina, es bueno para el español, para el castellano en el fin del día. Algunos ejemplos a través de la cultura, por ejemplo, a través de la música, y aprovechando las nuevas tecnologías que mencionaba Oscar del cambio tecnológico de la era post-Gutenberg, y también el cambio en comprar, acceder a la cultura, el español ha derribado barreras idiomáticas y ha avanzado hacia otras regiones geográficas lejanas de su entorno histórico, incluso llegando a regiones que están culturalmente alejadas como Asia o África. Hay cantantes, un ejemplo que puede ser, parecer menor, pero cantantes latinos o de raíces latinas como Shakira, como Jennifer López en Estados Unidos, son éxitos a nivel mundial. Y ellos también difunden en su expresión artística nuestro idioma castellano. El caso de Estados Unidos, ya lo mencionó Oscar, es muy interesante porque la penetración es tan grande ahí que va a ser uno de los países hispanófonos por excelencia de aquí a algunos años más, superando, como mencionaba Oscar, a la propia España. Nos interesa también reconocer que el español el castellano es un elemento esencial de la identidad latinoamericana, donde convive con muchas lenguas locales, en el esquema que Oscar utilizó, periféricas podrían ser, pero el hecho de contar con el castellano como una lengua unificadora nos da un cierto rasgo común, un cierto rasgo identitario. A muchos países que tienen muchas diferencias también entre sí. Eh, Incluso podemos pensar que nos ha permitido la constitución de una identidad cultural diversa, pero a la vez homogénea. Eh, Volviendo a hablar en términos de cultura y en términos de escritura, como lo mencionó también respecto a sus alcances, a los temas de los libros, todo lo que se conoce muchas veces en América Latina a partir del realismo mágico de los años 60 y otras expresiones también literarias, en realidad, muchas veces nosotros decimos que nuestros autores de esa época no inventaron nada, sino que sencillamente reflejaron una realidad que existía en nuestros países y lo transmitieron, lo transportaron a un medio impreso con la creación de libros, con novelas, con historias. Pero evidentemente nosotros aprovechamos y queremos profundizar y potenciar ese rasgo común que nos ha dado la historia y del cual aportamos nuestra riqueza. Ustedes podrán ver mi manera de hablar, no es la misma que la que tiene Oscar. La velocidad y las palabras que uso no son las mismas, los acentos también son diferentes, y eso aporta a la riqueza y a la diversidad, y por qué no decirlo, nutre el español del futuro, el castellano del futuro. Por lo tanto, estamos
muy orgulloso de los aportes en literatura, por ejemplo, de autores como Pablo Neruda, como Gabriela Mistral, 2 premios Nobel chilenos, pero Mario Vargas Llosa, García Márquez, Rulfo, en fin, una cantidad, Octavio Paz, quien fue embajador de España, de México acá en Delhi, aportan y han aportado y van a continuar aportando al español como lengua. Por lo tanto, estoy muy feliz, como decía al principio, de participar de esta comunidad y también ver cómo en India el castellano está expandiéndose y cómo los estudiantes indios están muy interesados en aprender y abrir un poco la puerta y la ventana hacia nuestro continente, América Latina, que lamentablemente por restricciones geográficas es un continente un poco más desconocido que otros acá en India. Pero estamos colaborando y participando con nuestros amigos del Instituto Cervantes y con la universidad también en otras instancias para difundir y hacer que nuestro idioma sea más conocido acá en India. Así que bueno, algunos comentarios que quería hacer. Muy agradecido nuevamente por la invitación y felicito nuevamente a todos los galardonados para incentivar a las nuevas generaciones también el próximo año y siguientes en seguir estudiando y profundizando la bonita y hermosa lengua castellana. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, embajador, por sus comentarios, su presentación y motivación a los estudiantes. Por último, vamos a pasar ahora a escuchar a la profesora Indrani Mukherjee. Va a decir unas palabras. Okay, thank you. Thank you very much, all of you. I will switch back to English to give a closure and take us back to my few words on how I have always seen Antonio Binimelis while I was a student. I have always been reminded of Melquiades whenever I think about Antonio Machado, a Sanskritist who was teaching Spanish in India, and a true nomad in every sense of the word. And I have also been that way because I've lived across different parts of this country, and I speak at least 3 Indian languages with some fluency, that is Kannada and Telugu, and of course Bangla and Hindi. So I think I would like to say that this has remained with me, this impression. Just would like to share the photograph of this latest book on nomadism, which just came out, I think a few weeks back in hard print, Post-Humanist Nomadisms. And it is thanks to Professor Antonio Binimelis. His life and his works have been inspirational to me. So I'm perhaps the only one left who carries with me the legacy of Professor Antonio Binimelis as a student in our center in JNU. Perhaps when he passed away in February 1983, I had left my job in the Delhi University for advanced studies in the USA. It was a shocking and terrible news that I got there when I was so alone, homesick, and full of nostalgia. The mystery surrounding his death still prevails. Violence in those days was politely cloistered and unspoken. However, since the last decade, violence has become more normalized by the state itself, and hate mongers are on the loose in open public spaces. Very sadly, Professor Binimelis' death can come out of the cupboard and escape the polite whispers into greater degree of visibility and respect. The violence needs to be addressed and remembered for what it was, involving some basic instincts of lynchers. Professor Binimelis survived Franco, but violence wouldn't leave him alone.
Every breath of his life was a fight against violence of a socio-political setup, a constructed heteronormativity, and of epistemic structures of docile, subjugated thinking. The first Spanish literature that he introduced me to was the Celestina of Fernando de Rojas. And we all know what this book means in terms of exposing structures, designs, and setups of quote unquote normal thinking. It was path-breaking and enlightening. Celestina and Rojas have remained my guides to reading. A significant point made by Dr. Oscar Pujol, and it was a revolutionary path. Reading was a revolutionary path. And for me, reading Celestina under the guidance of Professor Benimelis was. So he was also, in a sense, my Quixote, other than my Melquiades, whom I have followed. My reading of the Celestina has remained with me till date, and this can be seen in all my publications, right from when I was young once upon a time till today. So in a sense, therefore, I believe that I have become a relic, like a museum, carrying on his intellectual travels and passing on them to the younger generation. It has become a path of chosen lonesomeness and non-conformity, which continues to guide me in life, very much symbolized by Professor Antonio Benimelis. Grateful to Neus Jimeno, who helped me find out the tomb of Professor Benimelis in the Khan Market Cemetery. We went there along with some students to pay respects just as we began to organize this event. Thank you. Okay, and with that, we'll end here the memorial ceremony. I would like to thank everyone for attending today's memorial. It's been a pleasure to see the awarded students that I hadn't seen in a very long time, and the special invitees like the Ambassador of Chile, Ambassador of Uruguay, the Charge of Affairs of Costa Rica, as well as Professor Mazhar Asif, our Dean. I would also like to acknowledge the effort of Professor Indrani Mukherjee and my colleague, Ms. Shruti Agnitorni, to put this memorial ceremony together. And of course, the volunteers who have worked tirelessly to come up with such a creative way to present the awards in this digital format. I wish the best for the awarded students' future endeavors, and we'll meet, I guess, next year for the new memorial ceremony. Thank you, everyone. Yeah, please help us exit. I think the ceremony is over. Thank Yes. you all. Thank you very much. Thank you very much. See you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye.